Así vivió el emperador Maximiliano sus últimas horas antes de su caída. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar de Maximiliano de Habsburgo, el último emperador de México, y cómo fueron sus horas finales antes de que le dieran cuello en el famoso Cerro de las Campanas. Muchos lo consideran un simple extranjero villano de la historia que vino a someter a nuestro país, pero otros un mártir incomprendido que le tocó estar en el momento equivocado de una joven nación en construcción. Pero lo cierto es que vale la pena conocer cómo vivió sus últimos momentos. Pero, ¿quieres saber cuáles fueron sus palabras finales ya cuando se resignó y aceptó el cruel destino que le esperaba? Pues quédate atento a este video que aquí te lo digo. Para la elaboración de este video nos basamos en la obra titulada Mirada sobre los últimos días de Maximiliano de Habsburgo de Ramón del Llano Ibáñez, también en el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo de Isaí Hideg el Tejada Vallejo, el libro Maximiliano y Carlota, la tragedia de la ambición, del autor André Castelot, la columna de Carlos Tello Díaz en el diario Milenio y el artículo Maximiliano I, el emperador que murió por México, de Eugenia Miras, publicado en el medio ABC de España. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. El abandono que marcó el fin de Maximiliano. Aquí no voy a hablar de cómo llegó Maximiliano al trono de México o las cosas que hizo durante su mandato. Eso es tema de otros videos y es de lo que más se menciona en la historia oficial. Aquí nos vamos a centrar en el morbo de esas últimas horas, aunque sí me parece importante mencionar de forma muy rápida el por qué se dio la caída de Maximiliano. ¿Por qué pasó que si ya parecía que tenía completamente sometido a Benito Juárez, que ya su presidencia se limitaba a unos cuantos estados del norte del país y lo que podía recorrer en su famoso carruaje negro? ¿Cómo fue que de un momento a otro la suerte le cambió a Maximiliano? Y es que las políticas liberales que adoptó Maximiliano como emperador de México no eran compatibles con los intereses de Napoleón y de las fuerzas conservadoras, por lo que pronto el emperador francés retiró su apoyo, pues lo que Napoleón quería es que sometiera a México al dominio de Francia para poder evitar que Estados Unidos continuara fortaleciéndose y aumentando su territorio. Paralelamente, los seguidores liberales junto con los fieles republicanos de Benito Juárez contaban con el apoyo de Estados Unidos e hicieron todo lo posible por derrotar al imperio de Maximiliano para recuperar al país de un gobierno monárquico. Sin las tropas y el dinero francés, la fuerza de Maximiliano se debilitó, lo que favoreció que Juárez fuera incrementando su control en algunos territorios mexicanos gracias al apoyo estadounidense. Por ello, la emperatriz Carlota viajó a Europa buscando sin éxito refuerzos para combatir a los liberales. El propio Napoleón se resignó y aconsejó a Maximiliano que renunciara y regresara a su hogar en el viejo continente, pero el emperador de México, orgulloso como era, rechazó la propuesta, decisión que le terminó costando la vida. Número 2. La última derrota de Maximiliano y su captura. Si Maximiliano hubiera querido sobrevivir, su única opción era renunciar, pero no lo aceptó y Carlota menos. Ella le negó a su marido considerarlo siquiera, cuando le escribió en 1866: abdicar es condenarse, extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad, y esto es solo aceptable en ancianos o en imbéciles. No es la manera de obrar de un príncipe de 34 años, lleno de vida y esperanzas en el porvenir. El imperio no es otra cosa que el emperador. Así que se resignó y se preparó para lo inevitable. Conforme se le fue acabando el poder, se dirigió a Querétaro con sus hombres más leales para resguardarse de las tropas liberales que lo siguieron y sitiaron por 2 meses. El 7 de marzo Maximiliano estableció su cuartel general en el Cerro de las Campanas. Dormiría allí debajo de la tienda en el suelo y celebró un consejo de ministros el 8 de marzo. Las faltas de dinero le impidieron cualquier acción significativa, por lo que para construir fortificaciones tuvo que pedir ayuda a los habitantes. Lejos quedaron los lujos que disfrutó en el glorioso castillo de Chapultepec. Esas últimas horas estuvieron marcadas por la austeridad, sobreviviendo de las caridades de los pocos simpatizantes que le quedaban. Desperdiciaron 54 días esperando al general Márquez, quien debía regresar de la Ciudad de México con refuerzos. Al final, se dice que fue traicionado por el coronel Miguel López, quien supuestamente entregó al enemigo una puerta de la ciudad que permitía el acceso al convento de la Cruz, donde se escondía Maximiliano. El aún emperador caminó hacia el Cerro de las Campanas con los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, quienes no lo abandonaron ni en el final de sus vidas, y ahí fueron arrestados los tres. Número 3. Sus horas en prisión.
prisión. Cautivo, Maximiliano es devuelto al convento de la Cruz en su antigua habitación, que ha estado casi en su totalidad sin amueblar. Sufriendo, se acuesta en el catre con el colchón cortado, con la esperanza de encontrar dinero. Luego fue trasladado al convento de las Teresas, donde las celdas estaban limpias y donde era más fácil vigilarlo. Para este punto, don Maximiliano ya se había terminado la última gota de orgullo que le quedaba y ahí ya estuvo dispuesto a negociar para salvar su vida. Se entrevistó con el general Escobedo y le ofrece, a cambio de su libertad y su regreso a Austria, devolverle las dos ciudades que aún estaban en manos de los imperialistas, la Ciudad de México y Veracruz. Escobedo rechazó esta propuesta porque estas dos ciudades estaban listas para caer en manos de los republicanos. Maximiliano, profundamente desanimado, regresó al convento de las Teresas a esperar que se le llegara la hora del juicio. Número 4. El juicio a un emperador. El 13 de junio de 1867, Maximiliano y los generales Miramón y Mejía se presentaron ante el Consejo de Guerra, que sería el encargado de decidir el castigo. Estaba integrado por 7 oficiales. Al frente estaba el teniente coronel Rafael Platón Sánchez, quien fue un distinguido en la batalla de Puebla. A estas alturas, Maximiliano estaba tan enfermo de disentería, que no es otra cosa que gastroenteritis, que no se pudo presentar al juicio. El fiscal Manuel Aspiros declara que los hechos son obvios, sobre todo porque los 3 fueron arrestados con las armas en la mano. Hubo una primera votación unánime donde los 7 estuvieron a favor de declarar culpable a Maximiliano y a sus 2 generales. Después hubo una votación dividida sobre el castigo que deberían recibir. 3 estuvieron a favor de la pena capital y los otros 3 votaron por el destierro perpetuo. Pero fue el presidente del jurado, el teniente coronel Rafael Platón Sánchez, quien con su voto de calidad inclinó la balanza al votar también por quitarle la vida. Luego de conocerse la pena, se vinieron muchas peticiones y telegramas de Europa rogando el perdón, e incluso personajes de la nobleza se le arrodillaron a Benito Juárez para suplicarle el indulto, pero el presidente mexicano fue contundente. La ley y la sentencia son en este momento inexorables, porque así lo requiere la seguridad pública. En último acto, Maximiliano le escribe a Juárez una vez más para pedirle el perdón de sus 2 generales Miramón y Mejía, pero resulta también en vano. La suerte ya estaba echada. Número 5. Las últimas horas de Maximiliano. El 19 de junio de 1867, Maximiliano despertó a las 3:30 de la mañana para después, vestido de negro, con el toisón de oro en el pecho, escuchar misa en la capilla del convento de los Capuchinos en Querétaro. Más tarde desayunó con los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Hacia las 6 de la mañana, los 3 fueron conducidos por sus guardias fuera de las celdas. En el momento de salir, levantó la vista hacia el cielo y exclamó: ¡Qué hermoso día! Siempre quise morir en un día como este. Mientras camina hacia el lugar de su ejecución, Maximiliano le entrega al padre Soria su reloj que contiene el retrato de la emperatriz y le dice: mande este recuerdo a Europa, a mi muy querida mujer si ella vive, y dígale que mis ojos se cierran con su imagen que llevaré al más allá. A su cocinero húngaro, Maximiliano le lanza su paño mientras le dice en húngaro: llévale esto a mi madre y dile que mi último pensamiento fue para ella. El pelotón encargado de ponerles fin incluyó 4 hombres por preso, más 3 reservas, es decir, 15 soldados de infantería. Todavía Maximiliano se da tiempo de entregar una moneda de oro a cada uno de los soldados del pelotón, pidiéndoles que apunten bien y no le tiren a su cabeza. Luego, con voz clara, exclama: perdono a todos y pido a todos que me perdonen, y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Luego, todo pasó. El cuerpo de los 3 desgraciados cayó al suelo, y todavía se dieron el tiempo de darles un tiro de gracia en el corazón. Número 6. Consecuencias internacionales. La noticia de que en México le habían quitado la vida a un príncipe de la Casa Imperial de Austria, a un Habsburgo, cimbró la conciencia de las casas reinantes europeas, e incluso el hecho fue desmedidamente condenado por la prensa europea de aquellos años. Con calificativos insultantes y desproporcionados, se dijo que el emperador Maximiliano había caído en las manos de un indio salvaje, y que esto había ocurrido en un país de bárbaros. Algunos
Algunos dibujaron a Juárez con grandes dientes devorando al archiduque, pese a no haber necesidad, pero para dejar en claro su posición en el asunto, el presidente Juárez decidió redactar un manifiesto justificativo sobre el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo ocurrido en Querétaro, a fin de explicar detalladamente su versión y que quedara como testimonio para las futuras generaciones, donde habló de la intervención de una nación extranjera que impuso una casa imperial en nuestro país, trastocando nuestra soberanía nacional y que se habían cometido delitos en contra de la nación y de los mexicanos, concluyendo su manifiesto con la frase: "La República ha sido restaurada". Muchas gracias Nopalbrothers y Nopalsisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si crees que fue justo el final que tuvo Maximiliano. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. El último territorio que perdió México y que pocos se dieron cuenta. Bienvenidos Nopalbrothers y Nopalsisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar de una de las historias que da mucho coraje y que todos debemos conocer. Hoy les platicaré de la última vez que nos quitaron parte de nuestro territorio, lo cual ocurrió hace menos de 100 años. Desafortunadamente, a lo largo de la historia, México ha sido un país perdedor de territorios. Cuenta hoy con casi 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie territorial, pero en su condición de colonia española,